Vamos a comenzar con el bloque 1, el primero inaugurando esta jornada. En este caso el bloque 1 vinculado con el marco legal y las políticas públicas, un bloque que tiene como objetivo organizar y clarificar el marco normativo vigente en la Argentina, integrando las leyes 27.350 y 27.669 junto a herramientas clave como el ReproCan, el Aricame también, con un enfoque puesto en la aplicación práctica en el territorio, con especial atención a las ordenanzas vigentes, a la ordenanza municipal 17.219/24 de Comodoro Rivadavia y su implementación a nivel local. Además, se va a promover el fortalecimiento institucional mediante el intercambio entre especialistas legales y judiciales para identificar vacíos normativos, mejorar la trazabilidad y avanzar en lineamientos estratégicos para futuras regulaciones locales. Este panel lo van a integrar la doctora Silvina Ávila, fiscal general adjunta de esta unidad, la abogada María González, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y directora de la Diplomatura de Cannabis de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el abogado Maximiliano Carlinis, del Estudio Jurídico 420 en la provincia de Buenos Aires, el técnico superior, la técnica superior Isabel Barek, en producción agropecuaria, y el moderador de este primer panel, que va a ser el abogado Martín Galíndez, que es director de ADECAN y presidente de la Asociación Civil Cameco. Les pido un fuerte aplauso para ellos, para recibirlos y comenzar con este primer bloque, marco legal, políticas públicas. Martín, todo tuyo, adelante. Tenemos un panel que ya fue presentado. Generalmente el marco legal se suele abordar con detalles técnicos y con un relato histórico de las leyes. Sin embargo, esta jornada tiene que ver con la sensibilización frente al cannabis medicinal. No voy a repetir los actores, pero quiero destacar que cada uno de ellos para este evento significa una posibilidad de echarle luz a algunas situaciones. Voy a tomarme dos ejemplos. Tenemos una fiscal federal que eventualmente nos va a indicar cuál es el límite, dónde la cancha está marcada, porque en esta materia nosotros tenemos una regulación muy específica y en el caso de cometer faltas, las sanciones no son una reprimenda, son sanciones de carácter legal y nos pareció muy importante la presencia de la fiscal y esto no es en detrimento del resto, sino que me pidieron que no haga un detalle de cada uno de nuestros invitados. Entonces también voy a hablar de Maxi Carlini, conocido como parte de la consultora 420. Estuve con él aprendiendo muchas cosas en este último tiempo, pero lo que quiero destacar es el perfil federal con el que él trabaja. Tiene 80, lo que yo vi, 200, yo vi 80 de los flyers, sí. Tiene 200 asociaciones con distinta naturaleza jurídica vinculadas, asesorándolas y llevándolas hacia la construcción de la industria. Habría mucho para hablar, pero principalmente quiero agradecer a la municipalidad, a Rubén Zárate, que cuando se empieza a trabajar este tema hay alguna resistencia institucional en algunos lados. En Comodoro Rivadavia nos damos cuenta, siguiendo la visión de Rubén y de muchas otras autoridades que hoy acompañan y muestran su voluntad, pero hago el acento, bueno, Rubén, Carolina, Mingo, todo el equipo de Comodoro Conocimiento, que estamos en una oportunidad y en una necesidad. Estamos en una oportunidad porque podemos escucharnos para intercambiar visiones y saber hacia dónde vamos, pero también estamos en una necesidad de asumir la diversificación productiva como una oportunidad para Comodoro, como una necesidad de que asumamos que el cannabis es una industria, que asumamos que los prejuicios solamente retrasan las posibilidades de esta región y hoy con una matriz económica modificada, con un petróleo que no es lo mismo que fue hace algunos años atrás, esta es una oportunidad. En otras partes del mundo hasta le llaman el oro verde. Bueno, si tenemos menos oro negro, podemos hacernos fuerte con lo que es el oro verde y apoyarnos en la Agencia Comodoro Conocimiento, que aparte de tener un equipo que se pone al hombro lo que tenga que ponerse, nos abre la puerta para entender que el desarrollo económico puede venir por este lado. Así que bueno, no les robo más tiempo y le damos el paso a nuestros invitados. Muchas gracias. Hola, Hola, hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que fue todo un desafío venir porque decíamos
qué tiene que hacer la justicia acá en este escenario regional con esta impronta, ¿no? Pero en realidad sí, porque hay conflicto aún, y el conflicto está dado porque tanto el cultivo de cannabis como el consumo personal de cannabis no ha sido despenalizado. Todavía tenemos en la ley 23737, que acompañaría estas dos normas que ustedes tienen ahí en el bloque 1, esa ley mantiene los tipos penales. Y en función de eso es que la justicia federal interviene en determinadas situaciones. Bueno, hemos ido evolucionando también. Hemos también adecuado nuestra actividad y también los jueces han acompañado en la interpretación de la ley. Ahora lo que nos encontramos es con una ley que data del año 1989 y un compendio de normativa nueva con el mismo rango de ley nacional que viene empujando. Y lo más interesante es que hablamos en el delito penal de un bien jurídicamente protegido, la salud pública. Y acá también, las otras dos leyes nacionales que tienen ahí en el módulo 1, también están en resguardo de la salud pública. Entonces, ¿cuáles son los límites en las conductas para tipificar el delito y cuáles son las acciones que podrían estar en el marco infraccional y serán las autoridades administrativas las que tengan que poner los límites? ¿Qué nos pasa ahora? Nos encontramos muchas veces en los procedimientos donde interviene la policía o los agentes de la fuerza de seguridad, que en una identificación de una persona, bueno, él dice, soy usuario de Reprocan. Entonces, rápidamente se hace todo un enlace con la página, se corrobora que efectivamente esa persona está dentro de las categorías que el Reprocan admite y la droga que lleva en ese momento, si está dentro de los rangos que permite también la normativa, entonces no pasa nada y continúa circulando. Otro tema es cuando no puede acreditar que ha sido autorizado por el Reprocan. Entonces ahí, obviamente en cumplimiento de la ley, se le secuestra la droga, se le pone en conocimiento que va a ser investigado por presunta infracción a la ley 23737 y después comienza un trabajo interno en el ámbito de la Fiscalía con la asistencia de los defensores que también rápidamente vienen a ver la situación de su pupilo y vemos de qué manera se canaliza. La insignificancia es una de las salidas que ahora está prevista en el nuevo código, no en el nuevo, en el Código Procesal Penal Federal que empezó su vigencia en esta jurisdicción a fines del 2024. Entonces, hay modos alternativos de salir de ese conflicto con la ley penal. Y bueno, muchas veces entonces los fiscales tomamos la decisión de desistir, de decir que hay una insignificancia y desestimamos la actuación. La droga después seguirá su curso hacia la destrucción, ¿no? Bueno, ahora nos estamos encontrando cada tanto que las personas van con un poquito más de la cantidad que autoriza la normativa. Entonces, en vez de 40 gramos de flores, por ahí llevan 65. Pero cuando miramos la habilitación o el permiso, son de 3 años. Entonces, presumimos que la va a seguir utilizando, siempre en un marco de buena fe, que la va a seguir utilizando como paciente para él. Y si no hay otras circunstancias que ameriten cambiar de criterio, también la persona queda fuera de un caso penal, se desestima la acción, no tiene mayor conflicto y no surge ninguna consecuencia. En otros casos, las partes llegan a un acuerdo, una negociación, porque por ahí la cantidad es importante y entonces también hay una alternativa que es la reparación.
Entonces, la persona investigada ofrece hacia una institución pública reparar ese perjuicio que pudo haber ocasionado a la sociedad, y entonces en estos momentos hay organizaciones civiles o el Hospital Regional, el Hospital Alvear, que reciben esos montos de dinero que sirven para paliar, digamos, algunas cuestiones internas de estos organismos públicos que están vinculados a la salud. Así que bueno, hasta tanto como sociedad no nos demos la discusión de qué hacer con el artículo 14, segunda parte, o el artículo 5, que tienen que ser tratados en el ámbito del Congreso de la Nación, por ahora estas conductas forman parte de una figura típica del derecho penal. Pero en la justicia federal no solamente está esta parte penal, sino que tenemos el fuero civil y contencioso administrativo. Ahí también vemos que las personas en su trámite administrativo ven que el tiempo les juega en contra, y en un momento tuvimos como una avalancha de acciones de amparo por mora en la administración, utilizando el esquema de la Ley Nacional 19.549. Muy bien, posteriormente esa ley tuvo una modificación y se eliminó el requisito del pronto despacho, que también era una ida y venida con los plazos. Entonces ahora la persona directamente impulsa la acción sin haber agotado esa parte administrativa. También los jueces reciben acciones de amparo con la vieja ley, miren el número, 16.986, pero que es una buena herramienta. Y allí entonces se analiza la documentación. Entonces muchas veces la mora de la administración no está en no haberle dado respuesta, sino que está trabado en el trámite de la inscripción porque la persona no alcanzó a completar toda la documentación, y cuando revisamos quizás le falta el formulario del consentimiento informado. Entonces, antes teníamos una visión un poco más estricta y decíamos, ante la falta de documentación, desestímese la acción, punto. Pero ahora entendemos que hay una cuestión que está en juego, que la persona está esperando una salida en la faz administrativa y se encuentra con otra pared en la órbita judicial. Entonces le decimos al juez, intime a la parte actora a que acredite toda la documentación que le falta en un plazo y corra nueva vista para que podamos ver si tiene toda la documentación, y allí sí nos pronunciamos a favor de la acción de amparo. En general hemos tenido buenos resultados y hacemos ese acompañamiento en la parte civil y contencioso administrativa. Un caso que me parece bien traerlo a colación, que después seguramente ella hablará un poquito, que hubo un momento en que había una resolución 3132 que establecía como un piso muy alto en cuanto a la capacitación que tenían que tener los médicos. Se hablaba de especialización o maestría. Todos los que hemos pasado el sistema universitario sabemos que esas carreras de posgrado mínimo llevan 2 años. Y la persona no puede esperar 2 años hasta que su doctor se especialice. Bueno, felizmente apareció otra norma, otra resolución, 1780 del año 25, me parece, que bajó un poco entonces, y ahora se habla de otro nivel de capacitación a la que seguramente se va a referir acá la colega, y eso también nos permite entonces que mayor cantidad de efectores del ámbito de la salud puedan acompañar al paciente. Así que bueno, eso sería lo que nosotros hacemos en el día a día, las cuestiones con las que nos encontramos. Pero obviamente la ley, esta viejita del año 1989, quizás va a tener que tener en algún momento una reevaluación a través de las autoridades que tenemos en representación, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, y será un buen escenario para discutir. Pero esto que está pasando aquí también es una bocanada de oxígeno y de energía ante una situación que ya está encaminada. Nada más. Muchas gracias. Un aplauso para la doctora. Bueno.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad que muchas gracias, doctora, por esta aclaración, ¿no? Siempre lo digo, hoy en la diplomatura tenemos defensores federales que nos están acompañando y es muy importante tener las dos vistas, ¿no? La vista del abogado que defiende afuera y la vista del tribunal hacia adentro, ¿no? Justo ayer tuve mi primera clase en la diplomatura, arrancando la misma, y la mirada por ahí un poco que uno tiene a veces es esta cuestión constante, ¿no? de generar leyes que después terminan siendo letra muerta, ¿no? Digamos, una ley que es para dejar contenta a la gilada, entre comillas, y después ya está, los tranquilizamos con esta ley, la dejamos ahí. Un poco siento que pasó eso con la ley del 2017, ¿no? Cuando estaba tanto el furor, sobre todo de las madres, ¿no? Esa fuerza que uno a veces jamás puede entender de las madres que luchan por sus hijos, que son capaces de ir a buscar hasta aquello en lo cual ni siquiera creen, como le sucedió a muchas con el cannabis. En fin, se crea esta ley gracias a ellas, obviamente gracias al movimiento canábico de los cultivadores, a aquellos autocultivos, solidarios, demás, y se crea la ley del 2017. Algo que parecía ser una novedad, pero que posteriormente, vuelvo a decir, quedó como una letra muerta al no encontrar en ella una verdadera solución, ¿no? Aparentaba hacerlo, pero no se encontró. Solamente estaba muy acotada para aquellas personas que tenían epilepsia refractaria y terminaba ahí la posibilidad de la utilización del cannabis. Después tuvimos quizás el beneficio de que salga el decreto con el cual comienza a reglamentar esta ley y nos trae la novedad del ReproCan. Esto ya era algo mucho más asentado, con un registro donde la gente ya se anotaba y a partir de ahí, al tener un carnet, al tener una autorización, ya entra dentro de la excepcionalidad de la penalización, ¿no? De tener esa materia y dejar de tenerla, de estar cometiendo un delito. Yo siempre digo, ¿no? Uno cuando mira el cogollo a las 12 de la noche antes de que se le venza el ReproCan es medicina y a las 12 de la noche se transforma en droga. No, si uno no lo renueva, automáticamente es una cosa fantástica de la naturaleza. Hoy en día nos encontramos, digamos, estas leyes fueron de alguna manera generando beneficios, a la vez en algunos nos acortó, como decía recién acá la doctora, cuando exigen a los médicos una formación, digamos, de posgrado demasiado exigente, digamos, una especialización, una maestría. De hecho, a veces lleva más de 2 años. 2 años es el cursado, más lo que uno después tiene que llevar adelante una tesis que puede durar años. Era una gran pavada esa gran exigencia, debo decir, esa es mi propia opinión, no acompaño a nadie, pero es mi opinión de que era una pavada tanta exigencia a médicos que necesitaban actuar enseguida. Gracias al universo esta exigencia, digamos, este agravante dejó de ser tal y hoy solamente establece que tiene que ser una formación y o capacitación, ¿no? Abre la puerta hasta un mero curso que el profesional pueda realizar y con eso encontrarse habilitado. Yo tengo la gracia de venir de la ciudad de Esquel, no soy oriunda de ahí, soy oriunda de la provincia de Río Negro, de la ciudad de Bariloche, y estudié en la ciudad de Esquel. Y en la ciudad de Esquel es bastante difícil a veces hablar de cannabis, ¿no? Es difícil hablar de cannabis en cualquier lado, ¿no? Pero en los pueblos por ahí más chicos, más ortodoxos, más estructurados es más difícil. La realidad es que hoy la ley, puedo ser orgullosamente hoy parte de Chubut y decir que la ley acá en Chubut ha venido de alguna manera, ¿no? Está también ley muerta al final de cabo, pero
vino de alguna manera a sortear aquellos obstáculos que nosotros teníamos a nivel nacional, ¿no? Estas grandes demoras burocráticas de las que estaba hablando recién la doctora, viene como a dar una solución a eso. Una ley que nuevamente estamos a la espera de que se reglamente. Es un tema muy delicado acá en la provincia, el tema de la reglamentación de la ley, yo lo sé que toca un tema en crisis en nuestra provincia, dado el tiempo que la misma ley establece de reglamentación, pero confío que esta ley, que es muy fructífera, porque la verdad que nuestra provincia del Chubut, debo agradecer haber estudiado acá y que siempre, desde el día que yo llegué, ha sido innovadora en muchos aspectos legales, ¿no? Cuando llegué acá se encontraba todo el tema de los amparos, el real tratamiento que se le da a los amparos, ¿no? La verdad que en Río Negro eso no sucede tan así. Pero nuevamente nos encontramos en un lugar crítico, donde se necesita seguir trabajando, seguir legislando y comprometer a que eso suceda, porque esta nueva ley a nivel provincial trae también estas innovaciones, como por ejemplo tener la posibilidad de ir a comprar cannabis a la farmacia, con meramente tener una receta de un médico que ni siquiera establece una exigencia de que tenga que tener una especialización, no, un médico, que sea médico, basta con que tenga el título de médico para que la persona pueda ir y retirar su medicina de la farmacia. Eso, como también la vuelta que le da también como la ley a nivel nacional, la 27669, que también es un nuevo hito a nivel nacional, la posibilidad de poder hablar de industria y comercio del cannabis, algo que cambia un poco más la cabeza todavía, pero que seguramente acá la compañera nos va a estar hablando sobre ella. Nuestra ley provincial incluye en la misma ley también el trabajo, la producción, la gestión del cannabis. Por eso es tan importante que se reglamente, porque hay muchas personas que trabajan de esto, hay muchas personas que viven del cannabis, hay otras que soñamos y estamos comenzando con ese sueño, y esta ley nos permitiría realmente profesionalizar a las personas que trabajamos con cannabis. Esta ley realmente permitiría el acceso seguro de la medicina para aquellas personas que lo utilizan como tal. Entonces sería un gran beneficio para toda la población, para todos los profesionales, para todos aquellos cultivadores, autocultivadores, cultivadores solidarios, ONG, que esta ley se reglamente, ¿sí? Tenemos que estar orgullosos que esta ley nace en nuestra provincia, porque ha sido un hito. En Buenos Aires sé que también hay algo por ahí, algo parecido, una idea. Sí. Pero la verdad que tenemos que estar orgullosos de las posibilidades que nos abren este tipo de reglamentaciones. Hoy es necesario que se haga, que se lleve adelante, porque es la única manera de que las personas que utilizamos el cannabis, de la manera que lo utilicemos, podamos hacerlo de una manera legal, segura, sin tener que estarlo consiguiendo en un mercado negro donde peligra nuestra vida, peligra la vida de las personas que se encuentran trabajando en esos lugares. Y como siempre digo, el cannabis no es la puerta a las otras drogas. El cannabis lamentablemente se encuentra en el mismo lugar. Ese es el problema. Así que bueno, trabajemos, sigamos trabajando. Yo desde mi lugar como delegada zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia y también como directora de la Diplomatura Universitaria desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, los invito a todos a que trabajemos en conjunto para que esta ley una vez se reglamente de una vez y podamos realmente hacer uso tranquilo, seguro de esta medicina sagrada. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente muchas gracias. Por supuesto que en Chubut se lleva adelante un proceso legislativo como acá. Quiero agradecer a los concejales, a diputados provinciales. No olvidemos que desde la provincia de Chubut salió la primera ley para la República Argentina, o sea que nosotros no nos tenemos que sorprender en ser vanguardia.
y en llevar adelante políticas distintivas. Y quiero mencionar la presencia de Marcelo Morante, que fue la persona que impulsó el ReproCan. Recién hablábamos de un hito. Yo creo que un hito en materia de regulación canábica es la existencia del ReproCan, y desde ahí se pueden abrir una infinidad de puertas. Y también, aprovechando lo que vos planteás sobre la necesidad de una industria, están dadas las condiciones de legalidad actualmente para que se desarrollen ciertas cuestiones, pero la búsqueda de la reglamentación es importante recordarla como una obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, que tiene como efecto darle seguridad jurídica a todos los que podamos ser operadores, desde un club de cultivo, desde una empresa o desde cualquier otro lugar en materia de cannabis. Así que bueno, te damos la palabra para que sigamos con nuestra exposición. Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a las autoridades por sobre todas las cosas, porque muchas veces cuando se habla de cannabis no están, no aparecen o no atienden los teléfonos. Mi nombre es Isabel Barc, vengo del Maitén, provincia de Chubut. Soy la autora intelectual de la ley número 1790 de cannabis de la provincia del Chubut. Gracias por hacer mención a la misma, porque fue un trabajo muy arduo que convocó desde los sectores productivos, los sociales, los económicos. La primera idea de esta ley, cuando se plantea, era justamente, retomo la palabra de mis compañeras de panel, brindar seguridad ante lo que el Estado Nacional, ¿no es cierto?, se estaba olvidando. El Estado Nacional colgó 2 leyes en una pared, dijo que funcionan, reglamentó, armó los decretos reglamentarios, y después se hizo muy difícil, dada la necesidad, ¿no es cierto? Porque si yo un día abro un kiosco y tengo 12.000 personas afuera para comprar, se me va a armar ahí medio una cola larga, más aún si no tengo el personal capacitado, ¿no es cierto?, que necesitan esos registros y esas unidades específicas de atención al paciente que se abren. Iba a ser muy difícil que la Nación tomara partido, más allá de que crea las direcciones necesarias, las agencias necesarias y demás, de poder ser eficientes a la hora de evaluar, ¿no es cierto?, la cantidad de pacientes que iban a necesitar de ese permiso una vez creada esta ley. Lo primero que se plantea cuando con el equipo de autores dijimos, bueno, Chubut, bien dijo mi compañera, es pionera e innovadora en un montón de cosas. Y una de las cosas más lindas que tiene la provincia de Chubut es que la gente te acompaña a pelear por todo. Desde la minería, desde la defensa del agua, y cuando se planteó el tema del cannabis, ahí estuvo la comunidad canábica y todos los actores interesados para defenderla y para pelear por una ley. Lo primero que se plantea, por supuesto, es la necesidad de la creación de un registro de usuarios de la provincia del Chubut. En la ley se llama REUCH. Les digo para que nos vayamos familiarizando con el término, dado el apoyo, ¿no es cierto?, de las autoridades presentes en materia del impulso de la ley, de la firma de la reglamentación. Entonces, la idea de que Chubut tenga su propio registro de usuarios es justamente para eso. El ReproCan en su momento llegó a tener hasta 9 meses de demora, ¿sí?, para sacar un carnet. Entonces, si la provincia de Chubut tiene la posibilidad de crear su propio registro, amparado siempre por la ley 27350, que es la de ReproCan, puede hacer uso de esa facultad, ¿sí?, de policía sanitario, la provincia tiene esa potestad, y hacer uso de ella y garantizarle a los pacientes y a las ONGs de la provincia la posibilidad de tener un registro propio. O sea, que la persona de Chubut que pueda autocultivar, delegar el cultivo, cultivar para un tercero, transportar, ¿no es cierto?, siempre dentro de los límites de la ley nacional. Cuando digo límites, digo 40 gramos, ¿no es cierto?, 6 frasquitos de aceite, o sea, mismo ley nacional, y poder así, en la provincia, satisfacer esa necesidad ante la demanda, ¿no es cierto? Desde el lado productivo, lo que se planteó fue, la provincia de Chubut hoy tiene 2 empresas productoras, sí, de cannabis medicinal. Y digo cannabis medicinal porque están amparados mediante una ley, sí, con proyectos de investigación y desarrollo. Están cultivando hace ya casi 5 años, cubriendo costos solamente de los empresarios, porque como es investigación y desarrollo, el producto final no tiene destino, ¿sí?, más que
donarlo al CONICET, donarlo a un hospital para un ensayo clínico, pero insisto con que el productor siga haciéndose cargo neta y pura y exclusivamente de todos los costos y gastos, ¿sí? Sin destino, mostrándole sí a la provincia y a la nación que están haciendo las cosas bien, que se están ordenando, que saben cómo hacerlo, que innovan, que meten tecnología. Y una de las cosas que se plantea, estamos todos en conocimiento de lo que es la estructura productiva económica de la provincia del Chubut, es plantear a la industria del cannabis y del cáñamo industrial como una nueva patita de lo que es la matriz productiva de la provincia, ¿no es cierto? Entonces, le presentamos al señor gobernador esta situación y dijimos, tenemos la minería extractivista, tenemos la pesca extractivista y tenemos la ganadería, ¿sí? Que es una industria que también se está viniendo más para abajo que para arriba, ¿sí? Poder presentarle al gobernador esta idea de decirle, tenemos una nueva industria, ¿no es cierto?, que presentarte puede generar divisa, puede generar recaudación en caja de la provincia, las tasas, ¿no es cierto?, hay productores, esa es la parte de los productores, ¿no es cierto?, absorber los costos de producción, comercializar. Mostrarla como la matriz productiva de la provincia del Chubut está compuesta por tucu y cannabis y cáñamo, ¿sí? Entonces, mostrarle también a la provincia, yo entiendo que hubo un debate muy grande y hay un debate muy grande en la provincia hoy dando vuelta mientras esperamos la reglamentación de la ley, que es el acceso legal, seguro y por otra parte gratuito, con la cual yo no estoy de acuerdo, porque si vamos a plantear una industria, ¿sí?, no podemos pretender que el Estado cubra los costos, ¿sí?, el 100% de los costos para los beneficiarios. Pero lo que se olvida de leer esa gente es que en la ley de la provincia de Chubut se va a poder ir a la farmacia pública del hospital con la receta médica para que la farmacia pueda dispensar tanto aceite como flor, ¿sí?, el producto vegetal completo. Entonces, el que pueda absorber el costo de estar en una ONG y que la ONG delegarle el cultivo y le brinde el producto, bienvenido. El que puede ir a una farmacia privada, absorber el gasto, sí, pero tener, mediante el carnecito del Reprocan o del Reuch, ir a hacer, ¿sí?, hacerse de su materia vegetal o de su aceite, también va a poder hacer. Y aquel que no se pueda llegar, ¿sí?, a pertenecer dentro de lo que es el comercio, dentro de la provincia, lo va a poder ir a hacer a la farmacia pública. Entonces, invito a las autoridades, gracias Gustavo por estar acá como siempre, bancando la parada, invito a los actores, invito a las ONGs, invito al público en general, invito a las empresas productoras. Hoy me encuentro adentro de una de las empresas productoras de esta provincia en la parte de la gerencia comercial y en la parte de la dirección productiva. Yo vengo de la parte de la producción agropecuaria en general, pero entendí esta industria como me podés decir, una cabaña de ovejas, una cabaña de toros y cannabis medicinal, sí, dale, es lo mismo, es una industria más, ¿sí? Entonces, nos invito a presionar a la provincia juntos, a impulsar el reglamento, la reglamentación de esta ley, que se vuelva a convocar a la mesa de trabajo de cannabis y cáñamo de la provincia del Chubut y que el secretario de Salud nos diga qué pasa, que ese borrador de reglamentación, ahora ya termino, gracias, que el borrador de la reglamentación está parado hace 180 días en la Secretaría de Salud, no sabemos por qué se fue de la Asesoría General de Gobierno para la firma y hemos pedido varios pedidos de informe a la legislatura también y tampoco han sido contestados. Los invito a que acompañen el pedido de presión y de la firma de la reglamentación de la ley de la provincia del Chubut, tal como así fue un día de gloria para todos, que la ley se haya aprobado por unanimidad. No hubo un legislador en la provincia que haya votado en contra o se haya abstenido de esta ley. Eso indica que algo bueno va a traer. Los invito y muchas gracias a todos por el apoyo y estar acá escuchando hoy. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. La herramienta legislativa de la provincia del Chubut necesita estar completa. Eso implica una reglamentación que entiendo tiene que salir, no habría motivos para que no salga, eso es por un lado. Por otro lado también, recién fue mencionado el diputado Gustavo Fita, él fue el impulsor de la primera ley de cannabis de la provincia del Chubut, pero también de la Argentina, y ahora sigue acompañando 10 años después, así que hago extensivo este reconocimiento tuyo, y eventualmente cuando salga la reglamentación van a estar
las reglas jurídicas adecuadas a distintas posibilidades, pero hoy hay que seguir empujando la piedra. Con los elementos que tenemos que animarnos, porque en definitiva, si existe una omisión del Estado en reglamentar alguna norma, eso no implica que los ciudadanos debamos ver disminuidos nuestros derechos. Al contrario, tenemos que marcar con más fuerza que si la legislatura de la provincia del Chubut estableció reglas de juego, tenemos derecho a jugar con las reglas. Así que bueno, ahora sí de Maxi quiero hacer una referencia, que capaz que no lo diga él, entonces me adelanto. Maxi tiene una consultora, trabaja históricamente, él va a hacer un relato, ya estuvimos hablando de qué va a hacer, pero es importante tomar esto como un abogado que se dedica a construir territorialmente, no solamente institucionalmente. Hemos hablado de la importancia del federalismo sanitario, así que con la cantidad de organizaciones y de relaciones que ha construido en estos últimos años, es importante que nos comparta su experiencia. Maxi, gracias. Gracias por la presentación, gracias a todos por estar acá. Ya dijeron todo, no voy a decir nada nuevo. Sí, lo que quería marcar era respecto de lo que decía, y agradezco que esté una señora fiscal, porque nosotros venimos propugnando la separación del cannabis del derecho penal, y tener a alguien representante del Ministerio Público Fiscal es interesante para ver diferentes puntualidades. Y acá voy a ser disruptivo en algunas cosas. El consumo personal de estupefacientes en nuestro país no es delito. El artículo 19 de la Constitución así lo marca, y nosotros marchamos todos los noviembres por el fallo Arriola, que así lo vino a remarcar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que siempre hablamos con eufemismos y hablamos del cannabis medicinal, y entiendo las posibilidades que esto brinda y a cuánta gente ha ayudado, y Marcelo ha sido uno de los artífices, y Gustavo acá en la provincia. Lo que entiendo es que a veces tenemos que dejar de hablar de eufemismos y hablar del uso del cannabis, del uso adulto del cannabis, y que esa es la discusión que nos debemos, independientemente, para no andar dividiendo en usos, digamos, que uno lo usa para una cosa, uno lo usa para la otra. Entiendo que la discusión que nos debemos es la del uso adulto, y eso nos va a permitir regularlo inteligentemente, y esa es la posibilidad que tienen ustedes acá en Comodoro Rivadavia, o que yo entiendo que tienen ustedes. Hay infinidad de normas en el país de cannabis, no creo que sea un problema de normatividad. De hecho, hay un conglomerado hoy alrededor, yo estaba contando, según un último informe de Caputo, el ministro de Economía, del año 2025, del Ministerio de Economía, que sostiene que el 96% de la producción de cannabis está en manos de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Y eso es una industria. No hay que, digamos, yo lo que creo es que hay que cambiarlo de iniciar una industria o la incipiente industria del cannabis para hablar de una industria instalada que lo único que necesita es blanquearse. Entonces, el compañero cuando hizo la introducción dijo que nosotros asesoramos a más de 200 ONGs, clubes de cultivadores, asociaciones civiles, el nombre que quieran ponerle, pero son todos argentinos que quieren emprender y vivir de esto en todos lados del país, y que honestamente lo hacen, y que no quieren vivir en el estado de sospecha permanente por tener algo de cannabis. Que esto es lo que las leyes han hecho todo el tiempo, un estado de sospecha sobre el ciudadano que consume. Porque, como decía la doc, si un policía encuentra a alguien con más de 40 gramos de flores secas transportándolo, podría decidir detenerlo, ¿sí? Y empezar todo un procedimiento que cuesta plata y que va a terminar claramente en un archivo porque se trata de consumo personal. Entonces creo que debería venir acompañado por una capacitación, no solo a las fuerzas de seguridad, sino a los operadores de la justicia, que son quienes intervienen en cada caso particular, para ponerlos al tanto. Digo, yo creo que tenemos un problema, que es que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, acá en la provincia, le dio para adelante, después se frenó, ahora estamos insistiendo por la reglamentación, están insistiendo por la reglamentación, pero Comodoro Rivadavia toma la posta y tiene del Consejo Deliberante, saca una resolución y ahora hay que reglamentarla. Por eso digo que tienen una oportunidad, porque hay mucha gente en la provincia, y tengo llamados todos los días de gente de Chubut, de los diferentes lugares, que quieren tener una ONG de cannabis, que se quieren dedicar a esto, que lo vienen haciendo desde antes de la existencia de la ley del 2017 y de antes de la reglamentación del ReproCan, y que solo vieron en el ReproCan una forma de evadir a la ley penal. Y esto no es reprochable, que en algún momento se intentó reprochar a la gente que encontraba la materialización de su derecho utilizando una herramienta que a lo mejor no fue pensada para ello originariamente.
esto es lo que quería apuntar, porque pareciese que todavía hay un plurito en decir que queremos vender cannabis y que estamos hablando de vender, ¿sí? Y de comercializar el producto. Pero parece que hay un plurito. No, eso todavía es muy ilegal. No, pará, que lo consuma cada uno, sí, pero vender no. Y la industria se desarrolla con el comercio y en todos los países del mundo las experiencias comparadas hablan de compraventa. O sea que la realidad es que sí se puede regular. Y nosotros, hablando en México, en la UNAM, ellos tienen un instituto de investigaciones jurídicas que se dedica a sacar unos libros que se llaman Momento 420, Momento de regular el cannabis en México y en el mundo. Y ahí tienen un capítulo que se llama El localismo de la marihuana, en su primer libro, que fue lo que nos hizo picar el bichito de que cada jurisdicción puede ir a más en derechos, tal cual lo hizo California, Colorado y muchos estados norteamericanos, aún a pesar de la ley federal, ampliaron derechos para sus ciudadanos. Nosotros creemos que esa es una alternativa. Sí se puede ir a más en derechos mientras no se violenten de los otorgados por el gobierno federal. Por eso, y coincido con lo que decía el compañero, no faltan normas, entonces lo que falta es coraje, y el coraje en la sociedad no, claramente, en la sociedad civil no, sí en las autoridades públicas, de encararlo finalmente y de sacarse ese prejuicio o ese estigma de quedar asociados con el cannabis políticamente y que eso le redunde en una baja de los votos, que es algo de lo que se escucha por ahí a varios dirigentes. Coraje, trabajo en conjunto entre todos los organismos del Estado y bienvenidos a la aventura. Gracias por la invitación, compañeros. Los felicito a todos y los insto a seguir luchando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que este es el cierre que nos merecemos. Claramente, repito, el cannabis siempre nos invita a empujar la piedra, a ir un poco más allá. Hay actores que han contribuido de buena forma a que esto pase, pero no pasa en todas las provincias. Nosotros acá en Comodoro, repito, estamos buscando utilizar una oportunidad de diversificación y para eso invitamos a lo que realmente termina siendo desequilibrante en la toma de decisiones, que son los profesionales, los médicos, los cultivadores, las consultoras. Así que bueno, quisiera agradecer y tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si vos vas a llevar el micrófono. 4 o 5 preguntas todavía nos queda dentro de nuestro bloque. Bueno, muy buenos días. La verdad que muy importante este panel porque da claridad a un montón de cosas que venimos luchando hace tiempo en la provincia y sabemos bien de qué lado de la cancha estamos parados. Como nos dijo algún funcionario político en algún momento, Claudio Mate, cuando vino a esta provincia a hacer, digamos, la parte de narcotráfico, nos tildó de qué lado de la cancha nos queríamos parar. Si el lado del narcotráfico o si el lado de los buenos. Así lo tildó. Pero específicamente eso fue lo que nos dio coraje, como decía el doctor recién, a quien tengo el gusto de conocer y saber cuál es, como a todos los del panel. Pero aprovechando que está la fiscal y que esta provincia tiene una problemática con el tema canábico, porque es noticia todos los días, esa vulnerabilidad que tiene la gente común. Cuando esto nació, en la primera ley de aceite de cannabis, nace específicamente con un problema de una mamá, como contaban hoy, que tenía una hija que tenía 100 convulsiones por día, algunas de más de 2 minutos. Los que están en la medicina saben que eso es tremendo, que obviamente se van perdiendo neuronas y que va pasando un montón de cosas, y que esa nena hoy tiene una vida totalmente distinta. Y nosotros de esta provincia tuvimos el coraje, la voluntad, porque Martín, esa mamá, se involucraron. Yo estoy convencido que esto es un juego colectivo. Después, obviamente, el crecimiento a esto, de decir, no solamente esto, primero, obviamente, fue la obra social
del Estado, porque siempre el Estado tiene que estar presente. Yo lo siento como que el Estado esto no es un gasto, esto no viene a ser un gasto, esto es precisamente poner el foco en que es una matriz productiva que cambia la vida de la provincia. Entonces yo estoy convencido de ese lugar, que nosotros estamos hoy capacitados para hacerlo. Por eso cuando Sergio Whisky decía, la vamos a reglamentar, yo estoy muy contento y ojalá que pase, conozco su capacidad de hacerle entender al resto que estamos haciendo una inversión, que no estamos haciendo un gasto en esto que tiene que ver con precisamente mejorar la calidad de vida, pero también como otros países del mundo, meternos en la agricultura. Hay países que ya autorizan a la agricultura familiar a generar una hectárea que se las compra el Estado o alguna empresa, porque también hay que decirlo, esto no hay que tener miedo de que tiene que ser un cambio de diversificación y que tiene que entrar en nuestro crecimiento económico. Y creo que esa parte, que no me quiero ir de ahí, le genera a una familia, después de 4 meses, $25.000. Entonces vos estás abriendo un mercado a darle valor agregado a algo que es el cannabis, pero que es el cáñamo precisamente, donde en otros lugares del mundo hoy se usa para las automotrices, para hacer tableros, para hacer asientos, todo lo que tiene que ver con el textil, y eso es importante que nosotros lo pongamos entonces en valor. Creo que hoy que la agencia Comodoro Conocimiento tome la posta de esto, que el consejo tome desde Comodoro, nos va a generar que vayamos rompiendo mitos, porque lo que hay que hacer acá es sacarse la vergüenza de hablar de cannabis, de decirlo, porque yo sé que para hacer estas cosas, como lo dijo el intendente, todo el mundo pone el ojo y dice, bueno, porque nos van a tildar de esto. Pero si somos todos fuertes, empujamos, como dijo Martín, de la piedra un poquito más, no nos escondemos y no tenemos mezquindades, esto es algo que le puede mejorar la calidad de vida a la humanidad, ni siquiera a los humanos. Hoy lo vemos en animales, lo vemos, pero también nos puede cambiar la matriz productiva de una provincia que está dejando de ser la generadora de lo que nos generaba el petróleo y que tiene mucho por dar, porque tenemos en toda la provincia lugares donde el cannabis puede nacer, puede crecer y puede mejorar incluso nuestra tierra, porque el cannabis es obviamente una planta que recupera el suelo, y eso también lo tenemos que aprender en una matriz productiva muy dañada por nuestras industrias. Entonces creo que tenemos que mejorar eso y hacer mucho hincapié en que todos los actores de la justicia puedan hablar de esto para sacar ese mito, porque realmente si lo dice la justicia, para abajo se acomoda. Yo entiendo que a veces es muy duro porque está ese marco de legalidad que decían las chicas recién, que si se te vence el carné, pasás de ser un productor a un narcotraficante, como nos tildan, porque hay un montón de gente que lo tilda de esa manera, y tengo un montón de gente conocida, amigos, que genera. Entonces, nada, agradecerles por esto y a seguir empujando, ni hablar que sé que estuvimos en un trabajo en conjunto y que ojalá que todo esto pueda servir para que todos tengamos algo que realmente sea fructífero. Así que felicito por el empuje a esa ley y empujemos todo para que la reglamentación salga en estas mesas de debate, de discusión, y vuelvo a decir lo mismo. No es un gasto aquello que tiene que ser una inversión para mejorar la calidad de vida de los chubutenses, y ojalá siga el mismo pie que tuvimos con los argentinos y se puedan volver a rectificar esta ley. Gracias. Yo como marcando los hitos de la política pública de cannabis en Argentina, uno puede hacer el reconto, y el primer proyecto de cannabis en Argentina intentaba regular en lo integral, intentaba regular el uso adulto. ¿Qué nos pasó? Uno debe asumir los errores para no seguirlos repitiendo. Es que medicalizamos el proceso. Realmente que somos empáticos de una mamá que la está pasando muy mal. Pero si solamente medicalizamos y pensamos que la salud pública simplemente es el accionar médico, omitimos el derecho como proceso. Entonces, cuando alguien me pregunta ¿qué te enamoró de la planta de cannabis?, digo, me enamoró el derecho que se perdía simplemente por el consumo de cannabis. Ese quizás es el error inicial que cometió Argentina cuando habló de regulación, primero médica y después integral, y habló de la industria y no habló del uso adulto. O sea que en algún momento siempre nos quedamos con una pata que no se trata, que no aparece en la ley, entonces la fiscal va a utilizar la letra de la ley y va a encontrar una parte que dice, si no está ReproCan,
O sea, estamos en problemas. Creo que Comodoro se merece un debate profundo donde miremos lo integral, porque la industria no va a nacer si no se reconoce el uso adulto, porque el gran mercado que tiene cannabis, claramente, si uno mirara el mundo y viera el porcentaje de encefalopatías epilépticas refractarias, es pequeño en relación al uso adulto responsable. O sea que el escenario de la industria tiene que diferenciar claramente eso. Entonces el Ministerio de Salud no se encontraría en la coyuntura que tiene hoy de la demora, porque claramente se discutiría en el Ministerio de Producción y un escenario de derechos de por qué alguien que consume acaba de perderlos. No, señora, no acaba de perderlos. Es parte de su autodeterminación. No sé por qué cannabis habilitó escenarios, digamos, de violencia institucional. Entonces Argentina tiene que discutir en profundidad. Yo como médico pido evidencia en el contexto del cannabis medicinal. Ahora no pido evidencia y repruebo totalmente la violencia institucional pensando que el consumidor perdió derechos. En ningún momento está mencionado ese escenario. Entonces me parece que esta nueva revista de reglamentación incluso nos viene bien que venga un poco más retrasada para decir, bueno, estamos dispuestos ahora a sentarnos a discutir la cadena de valor de verdad, definir y separar uso adulto de uso medicinal o una mirada de política pública mucho más íntegra, porque mientras persista la legislación penal inadecuada, estoy sí lesionando la salud pública. Porque a una persona que yo no le permito trabajar, y hoy estamos de discusión de medicina laboral, porque le testeé cannabis en saliva, le voy a cortar la posibilidad laboral, estoy lesionando derechos. Eso me parece que es preocupante en el escenario de donde ya hay evidencia de esos procesos, y si sigo pidiéndole evidencia a la fibromialgia, medicalizo el proceso, no termino nunca de resolverlo. Me parece que lo lindo de todo esto es que discutamos sin tapujos una verdad a gritos. Es el usuario, cuando se habla de regulación integral, no se habla de lo medicinal y la industria, se habla del uso adulto, de lo medicinal y de la industria, los tres procesos que deben ser regulados. Muchas gracias. Gracias, Marcelo Morante. Después, si hay que hacer alguna devolución de la mesa, nos damos unos minutos para que siga la gente aprovechando el micrófono. Estamos casi en tiempo. Estaba el señor. Había un orden, sí, por supuesto que es para tener preguntas. Okay. Adelante. Quedarían dos preguntas más, la de el invitado de ahora gracias. Y el doctor Corchuelo Blasco, y cerramos la ronda de preguntas. Yo soy Lucio Escobar, tengo 23 años, yo conocí la planta hace varios años y siempre se ha escuchado mucho sobre lo que es, como dijeron algunos, la entrada a otras drogas, los prejuicios que maneja la planta, y realmente las posibilidades que hay hoy es increíble. Yo estoy enamorado de todo esto que está pasando acá, de que se pueda informar, porque eso es lo que realmente hace falta. Hace falta que tanto en las escuelas secundarias como en la casa se pueda enseñar que una sustancia produce cosas en el cuerpo, hay que hablar con propiedad, sin prejuicios, con evidencia científica, sabiendo lo bueno, lo malo y lo otro, tanto para trabajo como para leyes, como para el consumo personal, para que sea una planta libre. Hay muchas preguntas para hacer, hay mucho por debatir. Yo creo que una de las dudas que tengo es, a mí me encanta la planta y yo quiero trabajar de la planta. ¿Cómo hago yo para trabajar de manera legal sin estar perseguido por terminar preso? Porque si vos trabajás con la planta, lamentablemente, ¿cómo haces? Es muy complicado intentar tener esa posibilidad para Yo te contesto, más vale. Un gusto, qué buena tu intervención en este lugar. Yo cuando arranqué en esta movida canábica, arranqué igual que vos. Dije, lo quiero enfocar desde una mirada de ser la laburadora, de poder dirigir un cultivo a gran escala de cannabis, de poder tener los permisos necesarios y de poder vincularme con la planta como a mí me gusta, que sería trabajar y vivir de ella. En el año 2023, en Epuyén, crearon la empresa Biocan.
Biocan es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo y fui quien dirigió el cultivo a gran escala más grande de la provincia. Hicimos, te felicito. muchas gracias. Hicimos 600 plantas en exterior en el paralelo 42 al pie del río Epuyén. Fue una locura. Y ahí descubrí en blanco, o sea, situación laboral. Era una empresa enmarcada en las leyes nacionales, habilitada para tal fin, que podía darme laburo a mí y que yo le conté al dueño y le dije, le propuse un plan productivo de trabajo y le dije, vamos a hacer los procesos así, vamos a trabajar con tales productos, van a estar registrados en el SENASA, voy a capacitar gente en el medio porque también eso es lo que hace falta. Entonces vos imaginame a mí, una piba de 25 años dirigiendo un cultivo de 600 plantas en exterior, doble campo, 400 plantas de acá, 200 plantas en el otro campo, en el medio invitando el CONICET, el INTA, que vengan, que SENASA certifique los procesos, que me firmen la libreta de campo, los procesos como son. Llegamos a tener 19 empleados, ¿sí? Y todos los pibes y las pibas estaban así como vos. Es impresionante cuando la planta te brinda trabajo y vos podés demostrar que se puede laburar y que se puede vivir de la planta. Yo viví muy bien y gané muy bien y me reconocieron todos los derechos mientras laburé con la planta legalmente. ¿Cómo podés hacer? Vinculándote. ¿Te gusta la ONG? ¿Te gusta la empresa? ¿Te gusta? Ponete en contacto, mandá un CV. Insistí en la reglamentación de la ley porque una de las cosas que va a traer es mucho laburo. Porque yo desde la germinación de la semilla hasta el secado, el empaquetado y la colocación en freezer y en bóvedas de las flores de todo ese producto final, después la colocación de la resina, el alquiler de la máquina, ¿sí? Para hacer la resina, todo eso en el medio, lo dije el otro día en un streaming en internet y yo te juro, por la empresa, en una temporada de cultivo que comenzó con una germinación en septiembre tardío y cosechamos la última planta el 24 de marzo, cerca de, no te quiero mentir, por favor, 180, 184 personas en todos los diferentes procesos, con factura, con trabajo, o sea, desde el que hace la bolsita Ziploc hasta que hizo el cosito de la semilla, la tierra, el sustrato, el fertilizante, el ingeniero, los pibes, la manicura, o sea, era eso, era brindar laburo. Entonces ¿vos qué podés hacer para laburar de la planta? Esto, ponete a charlar con los pibes de las ONG, hay empresarios y productores acá con empresas de la provincia de Santa Cruz, de diferentes provincias. Ponete a hablar acá con la gente que este es el momento y este es el lugar y te aseguro que ojalá se te cumpla y puedas laburar de la planta. A eso viene, muchas gracias. Bueno, no vamos a responder más del panel. No sé si la organización nos permite una última pregunta. Estamos sobre la hora. Bueno. Claro, de todas maneras los invito primero a este grupo y luego al grupo que nos integremos al evento durante todo el día. Esto está bueno, es interesante, pero lo que viene es superador de nosotros como panel, así que quédense, si ustedes pueden, tomen un café y los que quedaron con preguntas les pedimos disculpas, pero hay mucho por delante. Así que un aplauso para ellos, para la agencia y para Comodoro Rivadavia. Gracias.